Queridos estudiantes, buenos días. Vamos a trabajar hoy la charla denominada aneurisma de aorta abdominal. Este tipo de patología lo vamos a trabajar durante el curso de esta clase en los siguientes 8 puntos. Primero, definición. Segundo, epidemiología. Tercero, fisiopatología. Cuarto, factores de riesgo. Quinto, screening y vigilancia. Sexto, tratamiento. Séptimo, conclusiones y una referencia bibliográfica en el octavo punto. Se define aneurisma de aorta abdominal como una dilatación segmentaria de la aorta abdominal mayor al 50% del diámetro normal del vaso. Usualmente es una patología que cursa de manera asintomática. Si se presenta ruptura, en un 85 a 90% de los casos llega a ser letal, y si tenemos las condiciones hospitalarias y de traslado prehospitalario, llámese aeropuerto, llámese helipuerto, llámese ambulancia especializada medicalizada, en los países civilizados el 50 a 70% de este tipo de lesiones logran sobrevivir. Nuestra estadística es un poco inferior, obviamente dependiendo de la ciudad en la que estamos y en la que estemos y el hospital en el que estamos ubicados. Un aneurisma de aorta abdominal se ubica por debajo del diafragma y por encima de la bifurcación aórtica. Esto es la aorta abdominal. Se clasifica de acuerdo a la relación con las arterias renales en suprarrenal, pararrenal, yuxtarrenal e infrarrenal. En el 85% de los casos, felizmente, es infrarrenal porque técnicamente es más fácil, entre comillas, de intervenir. De acuerdo a su forma, se clasifica en sacular y fusiforme. Epidemiológicamente, tenemos una prevalencia del 2.2% en hombres mayores de 65 años. Causa 13,000 muertes anualmente en los Estados Unidos. Si se es hombre, tiene 4 veces más riesgo que si se es mujer. La mujer está protegida por estrógenos hasta cierto momento de la edad, aunque parece que ya las cifras actuales muestran un acercamiento de las dos poblaciones, femenina y masculina, por encima de los 65-67 años. Si hay historia familiar, se asocia 4 veces más con la posibilidad de presentar el aneurisma, es decir, papá y abuelo con aneurisma de aorta abdominal. Ojo, este paciente hay que analizarlo y mirarlo muy bien. Su relación directa con el tabaquismo, la hipertensión arterial y la enfermedad de Marfan hay que tenerla en cuenta. La fisiopatología, 4 puntos. Hay una infiltración de la pared del vaso por macrófagos y por linfocitos en relación con factores de riesgo. Obviamente, un paciente que es hipertenso, que tiene mayores fuerzas de acizallamiento, va a tener un comportamiento arteriosclerótico muy diferente a un paciente no hipertenso. Se produce una destrucción de la elastina y el colágeno en la media y en la adventicia por proteasas y mielometaloproteinasas que se encuentran y se han detectado aumentadas dentro de la pared del vaso aneurismático. Hay una pérdida de las células de la musculatura lisa y de la media y se produce un adelgazamiento, lo que hace que sean mucho más pronas estas arterias a sufrir con el aumento de presión un abombamiento, que es lo que conocemos con el nombre de un aneurisma. Se ha detectado también una presencia de neovascularización asociada al fenómeno inflamatorio crónico que presenta los cortes histológicos de estos pacientes. Los factores de riesgo se clasifican en no modificables y modificables. No podemos modificar la edad. Los hombres entran en una ventana de riesgo por encima de los 50, las mujeres por encima de los 65. El género masculino 4 veces más frecuente en hombres que en mujeres, y lo que ya mencionamos anteriormente, la historia familiar. Los modificables, aunque muy difícil, el tabaquismo, la hipertensión fácilmente modificable con una consulta por cardiología y una terapéutica adecuada, del mismo modo el colesterol, la obesidad, la arteriosclerosis preexistente. Existen drogas que pueden revertir el tamaño de la placa,
y la realización de hábitos saludables, llámese ejercicio y deambulación. El screening y la vigilancia, los países civilizados que pueden solventar desde el punto de vista financiero en un sistema de salud, realizar ultrasonidos de tamizaje a poblaciones mayores de 60 años o de 50 a 60 años, como son el Reino Unido. El ultrasonido ha demostrado una sensibilidad del 95% y una especificidad del 100%. Es muy barato de realizar, muy fácil de realizar y nos da una información vital para un sistema de salud y nos ahorra un dinero a largo plazo de lo que es una técnica terapéutica o una intervención en este tipo de pacientes. El TAC es muy importante de realizar, al igual que la resonancia, pero solamente en casos en los que vayamos a hacer un plan quirúrgico. Es el mapa de carreteras del cirujano vascular para poder determinar qué se va a hacer y por dónde se va a hacer. El screening único o con historia familiar se hace en los Estados Unidos en los casos donde tengamos factores de riesgo, y en Colombia actualmente no hay detección por screening, no hay tamizaje por screening para este tipo de pacientes, no hay medidas de tamizaje, lo que es una falla dentro del sistema de salud y nos obliga a que necesariamente tengamos que procurar que cuando tengamos el índice de sospecha elevado de este paciente masculino mayor de 65 con algún antecedente relacionado, como los que hemos hablado anteriormente, tabaquismo, hipertensión arterial o antecedentes familiares, sea y deba ser sometido a los estudios de tamizaje. Una vez detectado el aneurisma, lo vamos a vigilar cada 3 años si estamos en el rango entre 3 y 3.4 centímetros, cada año si estamos entre 3.5 y 4.4 centímetros, o cada 6 meses si estamos en el peligroso borde ya de 4.5 a 5.4. Por encima de 5.4, este paciente ya hay que planearle una intervención quirúrgica y el tratamiento se basa en varios métodos. Primero, la modificación de los factores de riesgo, dejación de fumar, control de las comorbilidades cardiovasculares, hipertensión y hipercolesterolemia. Tratamiento médico, se ha evaluado una amplia gama de medicamentos que no han mostrado beneficio en la reducción del tamaño del aneurisma, y la doxiciclina inhibe las mieloproteinasas de la matriz, pero todavía se encuentra en ensayos aleatorizados y no puede ni es prudente someter al paciente a este tipo de técnica como una técnica curativa de su aneurisma. Las indicaciones: para una reparación abierta y endovascular se establece un diámetro de 5 para hombres y de 5,5, corrijo acá, de 5 para mujeres y de 5,5 para hombres. Este diámetro puede ser disminuido, puede ser considerado por debajo de esto si el paciente presenta sintomatología. Ya lo vamos a ver más claramente en la siguiente diapositiva. En menores de 5.0, el riesgo de ruptura cae al 1% anual. Ahora, mucho cuidado. Si el aneurisma llega a ser sacular y no fusiforme, ese aneurisma es quirúrgico de entrada. Entonces, viendo acá lo que vamos a visualizar en esta gráfica, si el aneurisma está por debajo de 5,5, repito, el riesgo de ruptura al año es de 1%. Si estamos por debajo de 6, entre 5,5 y 6, ya subimos casi al 10%. Si estamos entre el 6 y el 7, pasamos del 10%. Y si estamos por encima de 7 centímetros, estamos peligrosamente en el orden del 32-33%. ¿Qué síntomas puede llegar a dar en los raros casos que el aneurisma de aorta abdominal dé? Sintomatología: dolor en flancos, en abdomen, hematuria, casos dramáticos de hemorragia gastrointestinal si llegamos a tener una fístula entre la aorta y el duodeno. Y un predictor de ruptura es el diámetro o la expansión de más de 0.5 centímetros en 6 meses o la presencia, como les decía en la diapositiva anterior, de un aneurisma sacular. Repito, que crezca más de medio centímetro en 6 meses o que sea un aneurisma sacular. Una mujer, el umbral de reparación es 5.0, un hombre, el umbral de reparación es 5.5. ¿Ok? Estas son dos cifras muy importantes para tener en cuenta. Repito, mujer 5.0, hombre 5.5.
El tratamiento se divide en dos: o se hace una reparación abierta, quirúrgica, o una reparación endovascular por vía de radiología intervencionista con cirugía vascular. La reparación abierta tiene una mortalidad a 30 días del 5%, en comparación de la mortalidad a 30 días del 1% de la patología de la realización de un procedimiento endovascular. La reparación abierta tiene más estancia hospitalaria, hay que hacer una gran incisión, hay que atravesar intestino, movilizarlo, el paciente realiza un hilio postoperatorio. En la reparación endovascular la estancia hospitalaria es de 3 días, es muy inferior. La reparación abierta tiene una recuperación que se mide en semanas a meses, mientras que en endovascular la recuperación se mide en días o semanas. Sin embargo, esto no es optativo, no es qué tipo de cirugía quiere usted. Esto se sopesa y se evalúa en una junta quirúrgica con cirugía vascular, entre varios cirujanos vasculares, donde juega un factor primordial dos cosas: la edad del paciente. Entre más añoso es el paciente, más optamos por técnicas endovasculares, y entre más difícil y compleja sea la anatomía, más optamos por técnicas abiertas, porque no todos los injertos se adaptan a todas las anatomías. Sin embargo, si ponemos estas dos técnicas juntas en un estudio, no vemos una variación global en la mortalidad a 10 años, es decir, prácticamente las dos se comportan de una manera muy similar en la actualidad. Acá tienen ustedes un aneurisma fusiforme. Se realiza en la gráfica donde dice A, reparación abierta, una incisión, una aneurismectomía, se abre el aneurisma, se expone el cuello, lo ven ustedes en la parte superior, se expone el cuello, se pone un clamp obviamente, 2 clamps en la parte inferior en las ilíacas, y se realiza la anastomosis de un material protésico, generalmente un tubo con el diámetro adecuado en algún tipo de plástico, llámese Dacron o llámese politetrafluoretileno, Gore-Tex. Son los dos materiales que utilizamos en la actualidad. Y en la gráfica B vemos el reparo endovascular. Entramos por una de las dos arterias, navegamos por dentro con una guía, un alambrito, y a través de ese alambre se desliza este injerto, que es el mismo tubo de plástico con un alma interior en un alambre especial que se llama nitinol, que en contacto con la temperatura corporal, este nitinol se expande, ocupando el espacio que debería ocupar una arteria normal, y podemos hacer una segunda canulación por la otra arteria, o entrando por otro lado, para poner un segundo tubito y canular la siguiente arteria, la arteria ilíaca de un lado y la arteria ilíaca del otro, reconstituyendo la anatomía y excluyendo el aneurisma, el cual queda en el cuerpo. No hay resección de por medio. ¿Ok? Puede ser necesaria una reintervención si en alguno de los casos queda una fuga en uno de los puntos que se hace la anastomosis, bien sea anastomosis en términos quirúrgicos o bien sea el disparo cuando se libera el injerto, quede algún punto donde fuga sangre, puede requerir una segunda intervención. Y si se llega a romper este reparo quirúrgico, es típico en pacientes que no son monitorizados, aquel paciente que se opera y se va fuera de Bogotá y no cumple las citas de control, que hay que estarlo mirando, por lo menos una vigilancia al mes, una al año, y después una vigilancia anual hasta que el paciente o el cirujano vascular fallezca, para evaluar la necesidad de hacer algún tipo de corrección si es necesario. Posterior al reparo abierto, la evaluación puede distanciarse a una evaluación después del primer año, una cada 5 años. En conclusiones, los aneurismas de aorta abdominal son usualmente asintomáticos hasta su ruptura, con una mortalidad cercana al 90%. Los pacientes sintomáticos requieren una reparación inmediata. Se recomienda realizar un tamizaje en hombres mayores de 65 años que tienen antecedentes de tabaquismo, y el umbral para la reparación, vuelvo y repito, es de 5.5 para hombres y 5.0 en mujeres. Aquí les dejo la bibliografía, un artículo
de revisión del New England Journal of Medicine de hace ya unos 6 años atrás, del Dr. Craig Kent, una de las personas que más experiencia tiene en este tipo de reparos y quien conocí hace unos años atrás en el Beth Israel en Boston. Los remito, ahí tienen la referencia para que la analicen y complementen la charla que les acabo de dar. Muchísimas gracias. Feliz tarde.